Buenas noches, bienvenidos a todos. A continuación, tengo el placer de presentarles a la doctora Marcela García Ciro. La doctora es asociada directora de Contexto Legal Abogados, abogada especialista en Derecho Comercial, Derecho Tributario y magíster en Derecho. Y la conferencia que ella nos va a dar es Impacto de la reforma tributaria en el impuesto de renta de personas naturales y alternativas legítimas de planificación para el sector salud. Vamos a escuchar a la doctora y al final de la conferencia vamos a tener un espacio cortico para las preguntas. Doctora Marcela, bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, doctora Carolina. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es para mí un gusto poder compartir este espacio que trataré de compartir algunas ideas y algunos temas que creo de bastante relevancia ahorita mismo para las personas naturales que somos declarantes y algunos contribuyentes del impuesto sobre la renta y sobre todo partir de la aclaración de algunos temas que creo que son fundamentales a la hora de determinar si tengo o no la obligación de pagar impuestos aquí en Colombia. Entonces, la idea es compartir con ustedes una charla sobre el impacto de la reforma tributaria que se aprobó. Todos conocemos que recientemente, el año, a finales del año pasado, se aprobó una reforma tributaria que estuvo muy enfocada en, sobre todo, modificar las reglas de juego relacionadas como las personas naturales estamos hoy en día tributando. De manera que creo que es muy relevante porque realmente en las últimas, Colombia tiene una historia de reformas tributarias más o menos cada 2 años y en las últimas reformas tributarias no habíamos tenido una variación tan relevante y tan dramática como lo veremos más adelante en cifras, que nos pone sobre todo a pensar qué alternativas hay. Entonces, hoy lo que yo quiero presentarles es no solamente el problema, sino algunas soluciones a ese problema que vemos legítimamente para la actividad que ustedes como profesionales de la salud practican. Vamos a ver algunos obstáculos que podremos tener con esas alternativas, cómo podemos sortearlos y pues la idea es compartir con ustedes pues esta charla y esta hora que sigue. Trataré de no aburrirlos mucho porque sé que este es un tema que es pesado, pero trataré de darles y transmitirles la información lo más sencilla posible. Voy entonces a compartir mi pantalla. A mí me gusta mucho, un poco la agenda que tenemos hoy es una pequeña introducción para empezar a aclarar ciertos conceptos, ciertas creencias que se tienen alrededor del tema tributario. Luego de eso, cuando aclaremos esos conceptos, llegamos a ver entonces cómo es que las personas naturales tenemos que pagar impuestos sobre la renta, cómo es que se declara, un poco aclarar alrededor de eso, qué es lo que hacemos, cuáles fueron los cambios sobre la manera en la que las personas naturales declaramos y pagamos impuestos y cómo eso nos va a afectar, y el régimen simple de tributación, que seguramente muchos de ustedes lo han venido escuchando con mayor insistencia seguramente en los últimos meses, pero que ya muchos de ustedes también ya están dentro del régimen simple de tributación. Vamos a hablar entonces de este régimen, qué tan beneficioso es y una comparación en relación con los dos escenarios. Empecemos cazando mitos. Yo creo que una buena forma de no solamente romper el hielo, sino también de empezar a aclarar los temas es, hacemos esas creencias, revisemos esas creencias que tenemos alrededor de la tributación. Ustedes alguna vez seguramente vieron este programa de cazadores de mitos y yo quiero que hoy hagamos un ejercicio similar, porque definitivamente el tema tributario empieza por una serie de creencias que vale la pena aclarar, verificar si sí son ciertas o no, y partir de esas aclaraciones para mirar qué puedo hacer y cómo puedo gestionar mis temas tributarios, o ya como declarante, qué puedo hacer dentro de las perspectivas que la legalidad me da.
Miremos cuáles son algunas de esas creencias. La primera, que es la más común, es declarar es igual a pagar. Que yo, si tengo que declarar impuestos sobre la renta, eso significa que ya tengo que pagar. Y eso, lo primero que tengo que decir es, no es cierto. En materia tributaria hay dos tipos de obligaciones. Una es presentar declaraciones dependiendo de los topes que ahorita mismo lo miden por nivel de ingresos, patrimonio, transacciones bancarias, movimientos en tarjetas de crédito. Me surge a mí la obligación de empezar a presentar declaraciones de renta, que estas declaraciones se presentan cada año, finalizando digamos, tercer trimestre, más o menos agosto, septiembre, octubre, y esa declaración que la hago cada año no es lo mismo, no equivale a pagar. Usualmente puedo, dependiendo del tipo de ingresos que tenga, esa declaración me va a arrojar unos saldos a pagar, usualmente me va a arrojar un saldo a favor y dependerá, como les digo, de cierto tipo de ingresos. Para que nos empecemos a aclarar dudas, el impuesto empieza a surgir más o menos cuando yo estoy en un salario superior, salario o honorarios superior a los 6 millones, 7 millones de pesos mensuales. Cuando yo supero esos topes, es que el impuesto empieza a surgir. Pero la obligación de declarar puede ser cuando ya empiezo más o menos con los 2 millones y medio de pesos mensuales, 3 millones de pesos, ya tengo que empezar a declarar renta. Entonces, el primer mito que quiero que aclaremos hoy es que tenga la obligación de declarar no significa que siempre tengo que pagar. El segundo es que la retención en la fuente es un impuesto y este lo escucho muchísimo porque es muy común en decir, bueno, y entonces tengo que pagar la retención en la fuente. No, la retención en la fuente es un anticipo a ese impuesto que yo pago en agosto, septiembre, octubre. Es decir, la retención es un mecanismo de pago anticipado que me lo suman el día en el que yo presento la declaración y me da un saldo a pagar. Es decir, que la declaración me puede generar un saldo a pagar, pero como ya tuve suficiente ahorro, yo lo miro la retención como un ahorro que usted viene haciendo a medida que le van haciendo sus pagos recurrentes. Como tengo suficiente ahorro, puede que no tenga que pagar. Y no significa que no tuve impuesto a cargo, lo tuve, pero ya a medida que me fueron reteniendo, fui abonando a esa obligación tributaria que me fue surgiendo cuando me estaban haciendo esos pagos. Entonces, ese mito también es falso. Otro mito, otra creencia que creemos que tenemos en el común es que debemos guardar todas las facturas para poder que me resten. Y somos todos buscando cómo guardar la factura del restaurante, la factura de la compra, para poder decir, voy a llevarle todo esto a mi contador y que mi contador me reste y que pague los menos impuestos posibles. Eso es parcialmente cierto. Digamos, depende mucho de la categoría que como persona natural usted tenga a la hora de tributar. Si usted es un asalariado que tiene un contrato laboral, que sus ingresos son netamente salarios porque está vinculado con una clínica, con una IPS, con una aseguradora, que guarde las facturas no le va a llevar ningún tipo de beneficio, porque en su caso usted no tiene la posibilidad de restar costos que corresponden, digamos, a su actividad. Diferente es si, por ejemplo, sus ingresos corresponden a la actividad porque la ejerce en un consultorio privado o porque tengo una IPS, como médico tengo una IPS y ejerzo mi actividad en la IPS y la IPS es la que lleva a cabo el pago de las facturas. En ese caso, guardar las facturas puede ser relevante porque es en la medida en la que usted puede probar que puede restar algunos costos, algunos gastos dentro del ejercicio de su actividad. Ahora, no todas las facturas son válidas, porque son aquellas facturas, las restables, son aquellas que están relacionadas con la actividad que usted ejerce, con el consultorio, con la IPS. No puedo entonces llevar la factura de el mercado, por ejemplo, porque esa factura no está relacionada
con mi actividad pues generadora de renta. Entonces, esa también es falsa o parcialmente falsa, como les mencionaba ahorita. La otra que más que relación con un tema de ingresos, la estoy empezando a ver mucho, porque este sí que es otro tema del que podemos más adelante hablar y es la posibilidad que ya mucha gente está empezando a diversificar inversiones, abrir cuentas en el exterior, tener inversiones en moneda dura, moneda extranjera. Cada vez lo veo más, cada vez lo veo más en profesiones liberales y en profesionales que están empezando a buscar opciones de diversificación. Y una creencia que tienen es que si como esa cuenta es en el exterior, pues yo no la tengo que declarar. O por ejemplo, ustedes dan charlas, conferencias en el exterior, reciben los ingresos, les pagan y tampoco los deben declarar. Eso no es cierto. Deben revisar con sus contadores, con sus asesores tributarios, porque como hay una figura que para efectos colombianos se llama la residencia fiscal, es decir, yo para efectos tributarios como colombiana que paso más de 183 días en Colombia, que tengo toda mi núcleo y mi actividad profesional aquí, debo pagar impuestos aquí, no solamente por lo que me gane aquí, sino por lo que me gane afuera y debo declarar todo el patrimonio que tenga aquí en Colombia y el que tenga afuera, incluyendo las cuentas en dólares. Y vamos a tener que revisar es, bueno, ¿y cómo voy a tener que declarar esa cuenta en el exterior? Yo en mi declaración de renta tendré que incorporar el valor de los $10,000 que tengo, así sean solo 10,000, o si ya tengo mucho más de 10,000, pero adicional es probable que si paso ciertos topes, que más o menos son unos 80 millones de pesos, si el activo supera los 80 millones de pesos, que hoy son algo así como $20,000, algo cercano a los $20,000, tengo que presentar, además de la declaración de renta, una declaración informativa. Entonces, sí es muy importante que si ustedes están en este plan de empezar a diversificar, de abrir cuentas en el exterior, de tener activos por fuera o recibir ingresos en dólares, empiecen a revisar con sus asesores o sus contadores específicamente cómo incorporar eso en su declaración tributaria, porque no hacerlo pueden verse, digamos, abocados a sanciones que son bien onerosas en el caso de las sanciones pues tributarias por incumplir obligaciones formales. De manera que otra creencia que quería traer aquí y empezar a desmitificar es esta. Lo siguiente es que todo lo que pagan a ustedes como residentes fiscales, sean honorarios, sean salario, todo aquel ingreso que sea susceptible de incrementarles el patrimonio, que sean pagados dividendos, rendimientos, intereses, arrendamientos, todos aquellos ingresos suman dentro de la base. Entonces, he escuchado en muchos casos que dicen, no, es que yo tengo una vinculación laboral con una compañía, con una clínica, pero recibo honorarios porque doy clases o recibo residentes con la Universidad CES o con la Universidad X y eso no me cuenta. Otro mito que tenemos que empezar a aclarar porque definitivamente todo entra dentro de la misma bolsa. Ahora, hay cierto tipo de ingresos que no cuentan como ingreso tributario o que los puedo restar. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Hay cierto tipo de ingresos, por ejemplo, los aportes a pensiones obligatorias, ese 8% que a los empleados nos quitan cada mes como un aporte a pensiones obligatorias o el aporte a salud obligatorio, ese tipo de aportes los considera la norma como que es un ingreso no constitutivo de renta, entonces ese no lo grava. Pero todo aquello que a ustedes les sume en sus remuneraciones debe hacer parte de la base y debemos tomarlo como parte de la base. Una creencia que yo creo que es muy válida, cada vez más veo personas ahorrando en fondos de pensiones voluntarias, habrán escuchado de Protecciones, Candia, Porvenir, todas estas administradoras de pensiones voluntarias que tienen
productos que ofrecen para que las personas puedan empezar a ahorrar y los venden con un beneficio tributario, eso es cierto. Pero vamos a ver cómo la reforma tributaria empieza a limitarme un poco esas posibilidades de ahorro o más bien los beneficios tributarios que esos ahorros me pueden representar. Entonces, si bien es cierto, este no es un mito, esto es real, ahorrar en pensiones voluntarias y AFC podría llegar a ahorrar impuestos, hay que mirar muy a detalle si en el caso particular de ustedes, ese ahorro sí les está representando un beneficio tributario o no. Y un poco relacionado con lo que hablábamos ahorita, no todos los ingresos aumentan el impuesto sobre la renta. Puedo yo tener un ingreso que, como les decía, sea considerado que no tributa o que no debe tributar, pero son muy específicos. Entonces, sí es muy importante que si tienen algún tipo de ingreso diferente al salario, a los honorarios, por ejemplo, arrendamientos, dividendos, cualquier tipo de remuneración, intereses, porque ustedes tienen préstamos y les genera rendimientos, CDTs, inversiones, ese tipo de ingresos que son extra o que no son de la actividad ordinaria, es importante que revisemos esos temas pues con sus asesores y contadores para ver qué impacto podría llegar a tener. Habiendo aclarado esto, yo quisiera entonces partir de mostrarles el cómo, o sea, cómo es que las personas naturales hoy en día tenemos que declarar y pagar impuestos aquí en Colombia. Ojo, estoy hablando del impuesto sobre la renta. Hay muchos impuestos de nivel nacional. Uno de ellos a nivel nacional es el impuesto sobre la renta y otro que es el IVA, que en el caso, por ejemplo, del sector salud tiene ciertas exclusiones y no me voy a referir a eso. Hay otros impuestos de orden ya local a nivel de municipio como el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial. Hay impuestos desde el nivel local, territorial y el nivel nacional. Aquí solamente me voy a referir en el nivel nacional al impuesto sobre la renta, que es, digamos, el tema central de nuestra conversación. Perfecto. Nosotros en Colombia tenemos un sistema de tributación de las personas naturales que le llamamos sistema cedular. Y una manera en la que yo trato de explicar ese sistema es hacer de cuenta que las cédulas son como bolsas. La norma tributaria lo que hace es que le dice, vea, usted tiene 5 bolsas que va a categorizar sus ingresos. Dependiendo del tipo de ingreso, usted lo va a ubicar en una cédula o en una bolsita. Hay una cédula que es de rentas de trabajo, que aquí entra todo lo que tiene que ver con salarios, comisiones, prestaciones sociales, todo lo que son honorarios, todo lo que tiene que ver con una relación laboral, una relación de prestación de servicios, lo que tributariamente llamamos relación laboral legal o reglamentaria y todo lo que está relacionado con esa actividad. Entonces, si dentro de la vinculación laboral que usted tiene, usted recibe bonificaciones, usted recibe pagos en especie, todo ese tipo de remuneración hace parte de esta primera bolsita de rentas de trabajo. Una segunda es una residual, volveremos a ella más adelante, que son las rentas no laborales. Una tercera bolsita son las rentas de capital. Aquí entra todo lo que proviene de intereses, rendimientos, arrendamientos. Si ustedes, por ejemplo, tienen, digamos, inmuebles que los tienen rentados, eso entra dentro de la bolsita de las rentas de capital. Hay otras dos, rentas de pensiones para aquellos que ya están o cumplieron con sus requisitos de pensión. Ese es otro tipo de categoría. Y los dividendos. Dividendos que provengan de sociedades cerradas, o sea, ustedes con sus socios tienen una IPS y reciben dividendos digamos, de ese negocio, o porque invierten en una compañía que a la vez lleva a cabo una actividad, o porque invierten en bolsa y tienen dividendos que provienen de las rentas, por ejemplo, de bolsa. Entonces, dividendos de manera general.
Teniendo claro que la norma a mí me dice, listo, Marcela, usted, de acuerdo con lo que se gane, clasifíquelo en esas bolsitas. La norma también me dice, a esas bolsitas usted puede restarle algunos temas. Entonces, si yo me gano 100 millones de pesos al año, eso solamente es salario, listo, yo lo clasifico dentro de la categoría de las rentas laborales. La norma me dice, ok, pero usted no va a tributar sobre los 100 millones. Yo le voy a permitir que usted empiece a restar algunos conceptos. ¿Qué conceptos me permite restar? Lo primero que me permite restar la norma son aquellos que son considerados ingresos no constitutivos, que en unas palabras simples son lo que yo aporto a pensiones, lo que yo aporto a salud. Y lo que aporto a pensiones puede ser el 8% cuando somos empleados que nos restan el 8%, o cuando ustedes son contratistas que deben aportar a pensiones a través de una fórmula específica que tienen los contratistas. Eso me lo permite restar la norma. Entonces, de esos 100 millones, yo empiezo a restar lo que pagué de pensiones y de salud. Luego la norma te dice, listo Marcela, ya le restaste los aportes. Ahora vas a poder restar otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Algo que se llaman rentas exentas y deducciones. Dentro de esas rentas exentas hay muchas muy conocidas. Por ejemplo, han escuchado mucho ustedes del ahorro, hablamos ahorita del ahorro en pensiones voluntarias, hablamos del ahorro en las AFCs, hablamos, por ejemplo, del 25% de renta exenta. Entonces, si yo, Marcela, de manera anual hice un ahorro en una AFC que en el total del año ahorré 1 millón de pesos mensual, entonces tengo 12 millones del año, puedo restar esos 12 millones. Entonces, de los 100 que me gané, resté los aportes, resté el ahorro porque la norma me permite me permite restar, perdón, el ahorro, y me permite restar otras deducciones. Por ejemplo, los intereses de vivienda, si tenemos créditos de vivienda, me permite restar los dependientes cuando tengo dependientes, me permite restar también, por ejemplo, la medicina prepagada. Y hay ciertos conceptos que son específicos que sí me los permiten restar. En el caso, por ejemplo, de los asalariados o las personas que estamos vinculadas por contrato laboral, esas son las restas que yo puedo hacer. Por eso les decía ahorita, cuando estábamos en los mitos, que por más que Marcela García esté vinculada laboralmente, recoger todas las facturas no le va a servir porque la norma solo le permite restar estos conceptos y no más. Entonces, como ven, el sistema está construido para que a lo que yo me gano, yo le pueda empezar a restar. Y esas restas son lo que al final me da una renta líquida gravable. Esa renta líquida gravable es a la que yo le voy a aplicar el impuesto. Entonces, Marcela se ganó 100 millones, pero con todas las restas que pudo hacerle, al final su renta líquida no fueron 100, sino que fueron 60. Y sobre esos 60 es que aplicaría la fórmula. Como les mencionaba al principio de esta conversación, realmente el impuesto empieza a darse cuando yo tengo una renta líquida gravable de 70 millones de pesos. Eso más o menos me da un aproximado de 6 millones de pesos al mes. Si yo más o menos gano eso, voy a empezar a tributar, y la tarifa es progresiva. Es decir, ¿qué significa que sea progresiva? Entre más gano, más tarifa va a ser. Empieza en el 19%, sigue en el 28%, 33% hasta el 39%. Entonces, a medida que yo voy incrementando esa renta líquida gravable, que es justamente el valor que queda de la depuración que acabamos de mencionar, es donde yo tengo que aplicar la tarifa que tendríamos en este caso, como les digo, 19, 28, 33, 35, 37, hasta el 39%. Espero que hasta aquí vayamos como con un tema claro, porque entonces, si yo ya sé cómo es la manera en la que tributo, ahora sí puedo entender qué fue lo que cambió con la reforma tributaria. Y es que, para empezar a hacerles un adelanto de lo que vamos a ver, la reforma tributaria no cambió las tarifas. La reforma tributaria no modificó
para nada el porcentaje que yo le aplico a la base sobre la cual tributo. La reforma tributaria empezó a atacar lo que puedo restar. Y la manera en la que lo empezó a atacar es limitándolo, porque antes yo tenía la posibilidad de restarme todo con un tope máximo. Entonces, si yo aportaba a AFCs, a pensiones voluntarias, tenía intereses de vivienda, la prepagada y todo eso sumaba 190 millones de pesos, yo me podía restar los 190. Entonces, al final tenía una base muy pequeña y pagaba un impuesto sobre esa base pequeña. La reforma lo que empezó a modificar fue el límite. Entonces, ya no me puedo restar los 190. La reforma te dice, ojo, porque ya no te vas a poder restar sino hasta 50 millones de pesos. Entonces, si yo me ganaba al año, porque por decir algo, mis honorarios más mi salario más todos mis ingresos suman 40 millones de pesos al mes, al año me gano 480 y antes me podía restar 190, pues yo tenía una base de algo así como 200 y pico millones de pesos. Hoy la norma no me permite sino restarme 50. Entonces ya mi base pasó de ser 200 millones a 430 millones de pesos. Entonces la tarifa claramente va a ser la misma, pero el impacto va a ser muchísimo más grande. Entonces, la razón por la que quería dar un paso muy a grandes rasgos de la manera en la que tributa una persona natural es porque es importante que entiendan cómo funciona el sistema para ver qué fue lo que modificó. Lo vamos a ver entonces más adelante en cifras. Algo muy particular que también cambió la tarifa, perdón, la reforma tributaria es la tarifa de las ganancias ocasionales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que lo tengamos sobre el radar, y es que las ganancias ocasionales es el impuesto que una persona paga cuando vende o cuando transfiere, enajena, habla la norma de enajenación, que es lo mismo que transferir en palabras más simples, un activo que ha poseído por más de 2 años. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo mi casa, que la compré por 100 millones, llevo con mi casa 2 años y medio y la vendo por 300, entonces la norma me dice, usted obtuvo un ingreso de 300 y le costó 100 millones de pesos cuando la compró, o sea que tiene una utilidad de 200 millones de pesos. A esos 200 millones, si yo llevo más de 2 años con esa casa, le aplico una tarifa del 15%. Antes estaba en la tarifa del 10%, ahora está en el 15%, y ese será pues el impuesto que voy a tener que pagar por haber ganado o tenido una utilidad en la venta de mi casa. Si la casa la compré hace 6 meses y la vendí y me gané esos 200 millones porque se me valorizó muchísimo, la vendo en 6 meses y solo llevo eso, pues entonces la norma me dice, no, entonces usted no va a tributar por ganancia ocasional, sino que va a tener que hacer la depuración que hablamos ahorita y tributará de acuerdo como con el margen o que en el nivel en el que esté, que puede ser, como vimos, del 0 al 39%. Las ganancias ocasionales es un impuesto que también se aplica para el caso de herencias, en el caso pues de donaciones también. Entonces, no quería dejar de mencionarlo porque creo que para las personas que ya están en un nivel profesional, que se están patrimonializando, que realizan compras y ventas de bienes, es un tema que hay que tener pues en el radar. Entonces, por eso lo traigo a colación. Y finalmente, otra de los cambios que trajo la reforma tributaria para las personas naturales son los dividendos. La tarifa antes del impuesto al dividendo en Colombia estaba en el 10%, hoy sube al 20%. Tuvo mucho escándalo tanto el tema de las ganancias ocasionales como la de los dividendos, porque ambos estaban siendo clasificados dentro de la cédula, dentro de las bolsitas como de la cédula general, y estaban siendo grabados hasta el 39% y eso generó mucha discusión y mucho debate alrededor del tema de la reforma tributaria. Finalmente quedó que del 10% pasa al 15% en el caso de las ganancias ocasionales y que los dividendos pasan del 10% al 20%.
Pero yo quiero traer esto a la práctica para que miremos eso, cómo se ven los dos cambios, cómo se ven los cambios, perdón, en los dos escenarios. Otra aclaración que es muy importante hacer, cuando ustedes declaran renta, ustedes declaran sobre el año inmediatamente anterior, por eso sus contadores, sus asesores siempre les solicitan esa información del año inmediatamente anterior. La reforma tributaria tiene la obligación constitucional de que no puede aplicarse sino hacia futuro. Por eso es que la reforma, pese a que fue aprobada el año pasado en diciembre, solamente va a empezar a regir para este año que se declara en el 2024. Entonces, las declaraciones que ustedes van a tener ahorita en agosto, septiembre, octubre, no van a tener el reflejo de los cambios que vamos a ver. Estos cambios los vamos a empezar a ver en el año 2024 cuando ya empecemos a declarar, porque es justo en este año en el que estamos. La buena noticia es que como está en curso, todavía hay cosas que podemos empezar a hacer que lo vamos a conversar más adelante. Sobre el 2022 ya no tenemos nada que hacer, ya la foto nos la tomaron, ya vamos ya empiezan las clínicas, IPS, todas las compañías a presentar declaraciones de renta por estos días. Entonces ya esa información empiezan a transmitirla a la autoridad tributaria de manera que ya esa foto nos la tomaron. Vamos a suponer para los efectos prácticos que en esta persona tiene un salario de 20 millones de pesos. Es un poco distinto cuando yo hablo de salarios o cuando hablo de honorarios, sobre todo por el caso de los aportes. Ahorita le hago doble clic a este tema. Entonces, esta persona se gana 20 millones de pesos. Esta persona paga una medicina prepagada que paga mensualmente de 2 millones de pesos porque paga el de su núcleo familiar. Esta persona hace un ahorro de 2 millones de pesos mensuales a la AFC y tiene varios dependientes. Tiene 4 hijos y eso más o menos le suma que en gastos son 60 millones de pesos al año. Y además, esta persona tiene contratada un aporte a un seguro privado que al año le suma más o menos 72 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esta persona? Como lo veíamos ahorita, a ese ingreso, que son los 240 millones de pesos al año, yo puedo empezar a hacerle restas. Entonces, lo primero que resto, como les decía ahorita, son los aportes a pensión y a salud. Aquí está la gran diferencia con el caso de los contratistas, porque cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, la manera en la que hago aportes a pensión y a salud puede ser distinta porque puedo calcular sobre el 40% de lo que me gano. Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, menos en el caso del contratista o más dependiendo de las circunstancias, pero es sobre todo aquí donde puede haber una variación en los dos escenarios. En este caso estamos hablando de una persona que tiene un contrato laboral con una clínica y esta clínica hace los aportes, digamos, a pensión y a salud, que en total al año me suman 38 millones de pesos. Entonces, de los 240 que me ganaba, le resté esos 38, estoy con un ingreso de 201. Listo, entonces empiezo a restar los otros conceptos. Lo primero es los dependientes. Entonces dijimos que esta persona se gasta al año en sus hijos 60 millones de pesos. La norma le dice, no, yo no le permito restar todo, yo le permito restar al año hasta un máximo de 14 millones de pesos. Máximo. Entonces de esos 60 no me podré descontar sino 14. Eso en función de qué está calculado. La norma te dice que mensualmente son 32 VTs. La VT es la unidad de valor tributario, que es como la moneda para efectos tributarios. Una VT corresponde a 42.000 pesos aproximadamente. Entonces, cuando les hable yo, o escuchen a sus contadores o asesores de VTs, les están hablando de la moneda que usamos para efectos tributarios, que son 42.000 para este año, eso lo actualizan cada año. Entonces, por dependientes, la norma te habla que puedes restarte un máximo y al año ese máximo son 14 millones. Este señor pagó 24 millones de pesos de medicina prepagada al año, pero la norma también lo limita. Entonces, la norma te dice
No, pero usted solamente va a poder restar hasta 7 millones de pesos. Yo en rojo, aquí donde ustedes ven en este gráfico, puse los cambios sustanciales. Por ejemplo, en los dependientes yo me podía restar hasta 32 VTs mensuales, que en total me daba algo así como 400 VTs más o menos, pero a partir del 2023 te lo limitan a 72 VTs anuales y un máximo de 4 dependientes. Entonces, aquí me empiezan a limitar y a bajar las posibilidades de resta. Entonces, este es un primer cambio que podemos empezar a ver. La medicina prepagada no cambia en principio y entonces este señor que se ganó 20 millones al mes, perdón, en el 2022 y en el 23, en este año puedo restar de deducciones 21, en este año de 20. Pero todavía puedo seguir haciendo restas. La norma todavía me permite hacer restas. Entonces les hablé que esta persona aportó al seguro que contrató privado que tiene el beneficio tributario al año 72 millones en el 22, igual en el 23. A las AFCs aportó en los dos. Y este es el gran cambio, esto es uno de los grandes cambios que trae la reforma tributaria. Y es que lo que les mencionaba ahorita es todo esto, los 72 de los aportes voluntarios, los 24 de las AFCs, más los 14 de los dependientes, todo esto yo lo voy sumando y me dice, bueno, este señor puede en el 22 de los 240 millones de pesos que se ganó, se puede restar 117. Esos 117 son esas cifras que acabamos de ver. Pero la norma te dice, no, mucho ojo, señor, porque ahora usted no se va a poder restar la totalidad. Antes, en el 22, usted tenía hasta un máximo de 191 millones de pesos. Entonces, yo podía empezar a restar para que mi base fuera menor, pero hoy en el 2023, insisto, lo vamos a empezar a ver en el año entrante, solamente me van a permitir restar hasta 56. Entonces, mientras que el año pasado la resta me daba que yo podía empezar a restar y a restar y a restar y a sumar bases para, perdón, a sumar deducciones para restar y para disminuir la base, en el 23 eso me va a tener un cambio muy grande. Y para el caso, por ejemplo, de esta persona, los 20 millones no se ven tan dramáticos, porque en el caso de los 20 millones, el cambio puede ser 1 millón de pesos más, pero les traigo otro caso, por ejemplo, de una persona que se gana 40 millones de pesos, se los voy a compartir en un Excel que tengo. Por ejemplo, esta persona que se gana 40 millones de pesos, vuelvo y les digo, una persona que se gana honorarios por honorario, salario, como sumemos en este caso, miren la diferencia tan grande. El año pasado pagaba un impuesto de 80 millones de pesos, este año va a pagar un impuesto, o sea, este año que se declara en el 24, pagará un impuesto de casi 100. Y para que empecemos en materia y yo les empiece a generar la inquietud, esa misma persona con los mismos ingresos en el régimen simple pagaría 21 millones de pesos. Es decir, que de un impuesto de casi 100, el régimen simple lo llevaría a pagar la quinta parte, más o menos, un poco más de la quinta parte de lo que empezaría a pagar con los cambios que vamos a tener en la reforma tributaria. Por eso es que cada vez más escuchamos sobre el régimen simple, sobre esta alternativa de planificación y es justamente la razón por la que hoy quería compartir con ustedes sobre este tema. Quiero saber me cuentan si hasta aquí vamos claros. Igual vamos a tener un espacio de preguntas, pero quiero saber si hasta aquí vamos claros. Doctora, hay dos preguntas hasta el momento. Me preguntan por aquí si lo que estás hablando aplica solo para medicina prepagada o también
póliza? Póliza también. Habla la norma de pagos por salud, que incluye la medicina prepagada y la póliza. Aquellos que tenemos, por ejemplo, pólizas con aseguradoras privadas, también aplica como una deducción. Y alguien más pregunta si se va a facilitar algún tipo de material para repartirle a los conferencistas, a los que están atendiendo la conferencia. Con todo el gusto, yo les puedo compartir, hacer llegar a través de la sociedad, les puedo hacer llegar esta presentación con todo el gusto. Perfecto, esas eran las dos preguntas. Listo. Vamos entonces a hablar un poquito de qué se trata el régimen simple en estos pues minuticos que nos quedan antes de pasar pues como a la siguiente ronda de preguntas. Todo esto que les acabo de contar del régimen ordinario y de cómo funciona, digamos, la tributación para las personas naturales, que insisto, todas aquellas que estamos o bien vinculadas laboralmente o a través de un contrato de prestación de servicios o que ganamos honorarios por que damos conferencias, charlas, todas estas ingresos o formas de ingreso son las que tributan, como acabamos de ver, hacen parte de lo que en materia tributaria hemos conocido como el régimen ordinario. Hace unos 3 años surgió una iniciativa que tenía como fin buscar la formalización de ciertas actividades y ciertos oficios que han sido muy pues, informales, como les acabo de mencionar, pero que también han estado muy por debajo del radar de la autoridad, y es el régimen simple. El régimen simple es una alternativa a lo que acabamos de ver. Son excluyentes, son dos regímenes que no pueden ser compatibles, o yo soy simple o soy régimen ordinario, que tiene ciertas limitaciones y las vamos a ver ahorita, que como vimos tiene grandísimos beneficios, pero que también tiene sus formalidades que son importantes conversarlas. El régimen simple entonces es, como les digo, el régimen simple de tributación. Es un régimen que se paga, aquí vamos a tener ciertas variaciones. En el régimen simple no me practican retención en la fuente. En el régimen simple lo que yo hago es hacer un pago del anticipo yo mismo. Entonces tengo que empezar a ser juicioso de guardar, digamos, el dinero o el flujo de caja necesario, porque cada 2 meses tengo que presentar un recibo del anticipo y pagar el anticipo del impuesto a través del sistema electrónico. Y al régimen simple pueden acceder las personas naturales y también las sociedades, siempre y cuando yo cumpla con ciertos requisitos. Lo que les mencionaba, los objetivos, pues principalmente era simplificar. Yo tengo chiste interno y es que el régimen simple de simple no tiene nada, porque sí tiene ciertas formalidades que son importantes. Entonces, lo primero que yo siempre le digo a un cliente es, venga, si usted va a llegar al régimen simple con todos los beneficios, es súmele a los gastos mensuales un contador, porque usted solo no puede pertenecer al régimen simple. Y máxime si se trata de profesionales que están en gremios en donde las ocupaciones son múltiples, necesitan acompañarse de una persona que les ayude a gestionar esas obligaciones, porque como les digo, de simple no tiene sino el nombre realmente. Esto pues busca pues la formalización como lo hablábamos. ¿Quiénes sí pueden optar por ese régimen? A este régimen pueden optar aquellas personas que desarrollen empresa. Pueden inclusive personas que ejerzan profesiones liberales, personas jurídicas, si ustedes tienen sociedades, si tienen IPS, pueden optar por el régimen simple. Y en todo caso, lo que sí trae la norma es una limitación, y es que el año anterior yo no haya obtenido ingresos brutos por más de 100.000 VTs. Realmente este es una anécdota que es muy particular, y la reforma tributaria, por ejemplo, para las actividades de profesiones liberales distintas a la de salud,
ustedes todavía son privilegiados en ese aspecto, pero para las profesiones liberales, contadores, abogados, consultores, asesores en general, limitó mucho esto. Entonces, no pueden ser personas que el año inmediatamente anterior obtuvieron digamos, unos ingresos brutos que superaron más o menos 500 millones de pesos, entonces algo así como 50 millones de pesos al mes, algo similar a esa cifra. No pueden ya optar por el régimen simple, y si yo este año opto por el simple, pues no me puedo pasar de esos. La buena noticia es que eso no está para los médicos, para el sector salud, digamos, la actividad que ustedes llevan a cabo, porque siguen siendo unos topes muy altos de 4.200 millones de pesos al año, que realmente da mucha posibilidad de maniobra. ¿Qué pasa? Y es que empezamos con las limitaciones. Las personas que no pueden optar a este régimen. Y la primera mala noticia que yo tengo es que aquellas personas que tienen contratos laborales o que ejercen, digamos, actividades bajo una relación laboral donde hay subordinación, dependencia, no pueden optar por este régimen. Y les empiezo a poner casos de clientes que tenemos nosotros aquí en la firma, que son, por ejemplo, personas del sector salud vinculadas a una clínica o una entidad, digamos, de salud, que tienen un contrato laboral. Ellas pues no van a renunciar a esa posibilidad si la entidad no les permite hacer la variación del contrato a un contrato de prestación de servicios. Van a tener que quedarse con ese contrato laboral. Ellas no pueden optar por ese régimen. Pero no todo es malo, porque esas mismas personas pueden tener otros ingresos diferentes a los que reciben por concepto de salario. Otros ingresos como, por ejemplo, que tienen un consultorio privado, que tienen una consulta, digamos, privada aparte, que tienen una IPS aparte, que reciben, digamos, honorarios por concepto de charlas, de conferencias. Esos otros ingresos que no son los laborales, los podemos canalizar a través del régimen simple. El tema es que no pueden ser en cabeza propia. Nos tocaría buscar figuras como una sociedad que sea la que acojamos al régimen simple, y a través de ese régimen simple empezar a canalizar esos otros ingresos que no son los correspondientes a salarios. Para el caso, por ejemplo, yo conozco que en el sector salud cada vez más las clínicas han estado empezando a regular un poco más sus asuntos laborales por algunas contingencias que se tienen, porque tienen contratos de prestación de servicios, pero realmente lo que existe en la realidad es una relación laboral. Hay subordinación, hay dependencia, cumplen horarios, todo esto que configura la relación laboral y que cada vez están más variando hacia el régimen, digamos, laboral. Sé que hay ciertas clínicas que no, clínicas porque tengo varios clientes que son médicos, no permiten hacer la variación, pero hay otros casos en donde hemos explorado la posibilidad y lo hemos logrado. Entonces, en esos casos buscamos que la persona natural pueda cambiar su contrato y que lo permita, digamos, la entidad, y que lo permita también digamos, la norma, para que varíen el tipo de contrato que tienen, y lo que perciben por salario, pues ya deje de ser percibido como salario, sino que pase a ser percibido como unos honorarios, y en ese caso buscaríamos optar por el régimen. En este momento del año no lo podríamos hacer, porque cuando yo soy una persona natural y no una sociedad, el límite máximo para acogerme al régimen es el último día hábil de febrero. Entonces, lastimosamente hace un mes terminamos el plazo para que una persona natural se acogiera, pero aquellas personas que estén buscando este régimen, que les llame la atención y que vean la posibilidad de que su forma de contratación no sea laboral, pueden empezar a explorar esta alternativa para el año siguiente, o variar para que no sean ustedes, sino una sociedad la que empiece a recibir esos ingresos. Y en ese caso,
siempre y cuando sea una sociedad 0 kilómetros recién constituida, que apenas abrí, puedo acogerla al régimen todavía en el 2023 porque puede ser en cualquier momento. Si la sociedad lleva existiendo ya un tiempo, tendría que esperar hasta el 28 de febrero del año entrante para acogerla, pero en el caso de sociedades nuevas sí puede ser en cualquier momento. Entonces, esta es una primera limitación que hemos encontrado como algunas alternativas legales que nos permite, digamos, la normatividad y que pudiéramos optar en el caso de personas que reciben pues otro tipo de ingresos. Hablábamos, bueno, es muy importante este tema porque cuando yo estoy en el régimen simple, el régimen está muy ligado al tipo de actividad que yo estoy desarrollando. Entonces, si yo soy una persona que pertenezco al régimen simple, pero además gano por arrendamientos, gano por dividendos, tengo otro tipo de actividades, la sumatoria de los ingresos de esas otras actividades no puede superar un 20% de mi total de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en total me gano 100 millones y de esos 100 millones, 25 corresponden a arrendamientos, ya no puedo acceder al régimen. Entonces toca ser juicioso en esa ponderación para que no me vaya a pasar en la totalidad pues, de ingresos que tienen que ver como con la actividad, porque por lo menos el 80% tienen que ser ingresos provenientes de la actividad que se acoge al régimen. ¿Y cuáles son esas actividades? Las tiendas, bueno, les voy a hacer un barrido general, tiendas, actividades comerciales al por mayor, agroindustria, actividades industriales, actividades de expendios de comida, y aquí es donde entran ustedes. Y es que en el grupo 4 ya tengo actividades de educación y atención en salud humana. Y mire que las tarifas sí son realmente muy beneficiosas porque en el caso de la actividad de salud humana, la tarifa aplicable es del 5,9%. Una diferencia muy importante que no la mencioné al inicio, pero creo que es muy relevante, es que en el régimen ordinario, que fue todo lo primero que empezamos a ver, miren que yo empiezo a restar, a restar, a restar, y al final la tarifa que yo aplico es sobre la base que me queda después de aplicar esas restas. En el régimen simple, yo aplico la tarifa sobre el ingreso bruto. Ahí sí no importa que me reste, no me interesa que me reste, la tarifa aplica sobre el ingreso bruto, pero son tarifas muy beneficiosas, como les acabo de mencionar aquí, en el 5,9% máximo, pues depende también del nivel de ingresos. Entonces, esto es pues como relevante. En el caso, les mencionaba yo, pues la anécdota de los servicios profesionales de consultoría, los científicos, en fin. Aquí, por ejemplo, tenemos un límite, no nos podemos pasar de 12.000 VTs, que es lo que les mencionaba, algo así como 500 millones, y bueno, otras actividades. Entonces, el régimen simple está sobre todo orientado a que los ingresos que se encasillen en este régimen tributario estén dentro de la actividad para la cual está destinado el régimen, que en este caso sería educación y atención en la salud humana. Y ahí cabe todo lo que puede hacer un médico como consulta privada, procedimientos, incluso nosotros en algunos casos hemos tratado de buscar que las universidades direccionen el pago, digamos, a una sociedad, por ejemplo, en ciertos casos. Entonces, dentro de la actividad que ustedes desarrollan, creemos nosotros que cabe muy bien en este grupo y puede ser perfectamente elegible para el régimen simple. Como les mencionaba, para ya no ir terminando como con el tema, la diferencia grande aquí en términos de flujos de caja es que como soy parte del régimen simple, tengo que pagar un anticipo bimestral. Ese anticipo lo debo calcular cada 2 meses con base en los ingresos de esos 2 meses. Por eso les decía, es muy importante que se acompañen de un contador que les lleve ese registro muy juicioso, porque deben presentar esos anticipos, esos recibos y pagarlos de manera bimestral. Y cuando yo realice
más actividades como les mencioné ahorita. Si yo no me paso el porcentaje del 80-20, todo va a estar grabado a la misma tarifa. Entonces, si yo me gano 81 pesos como en la actividad simple y 19 pesos en arrendamientos, los 19 pesos de arrendamiento que en el régimen ordinario tributarían hasta el 39, aquí en el régimen simple me van a tributar solo al 5.9, por ejemplo, en el caso de ustedes. Entonces, realmente es muy bueno. Como les decía, que de simple no tiene nada, es muy bueno, pero realmente no tiene sino su nombre. Hay que cumplir unas obligaciones formales. Les mencioné los anticipos, así sea que yo tenga ingreso en ceros, tengo que presentar los anticipos, tengo que inscribirme en el RUT, actualizar, tengo que cumplir con la facturación electrónica. Ese tipo de obligaciones las cumplen los contadores de manera muy juiciosa. Ellos deben ser muy juiciosos presentando facturas electrónicas. En el caso pues del impuesto de industria y comercio, en el caso de ustedes, hay ciertas exenciones que no aplicarían y pues hay otras obligaciones que no vale la pena pues como entrar en detalle, pero que sí debemos cumplir cuando hacemos parte del régimen simple. Les mencionaba que cuando yo estoy haciéndolo por primera vez como sociedad, lo puedo hacer en cualquier momento, al momento de realizar mi matrícula en la Cámara de Comercio, pero si soy una persona natural, que ya estoy inscrita en el RUT, que pertenezco al régimen ordinario, solamente tengo hasta el último día hábil del mes de febrero del año grabable para poder acceder. Entonces ya este año no lo podríamos hacer, tendríamos que planearlo para el año siguiente. Y para que podamos hacer un comparativo, ya vimos cuál va a ser, por ejemplo, el cambio del 22 al 23 en el régimen ordinario. Yo les mencionaba ahorita que en el régimen simple realmente sí es un cambio muy grande. En el mismo ejercicio que hablábamos ahorita de la persona que se gana los 20 millones de pesos anuales, el impuesto le baja de 19 millones de pesos a la mitad, casi la mitad, lo cual pues en este caso puede no ser tan dramático, pero en el ejercicio que les mostré ahorita de la persona que se gana 40 millones de pesos al mes, que son 480 millones de pesos al año, sí es una cifra muy considerable porque pasaría de pagar un impuesto sobre la renta en el régimen ordinario de 97, 98 millones de pesos a pagar en el régimen simple un impuesto de 21 millones de pesos. De manera que el régimen simple es una alternativa que quería pues traerles como parte de la conversación para que empiecen a revisarlo con sus asesores y sus contadores y que definitivamente cualquier duda o cualquier tema que quieran ampliar sobre estos temas, pues estoy a su entera disposición para solucionarlos. No sé si quieren que pasemos a la siguiente ronda de preguntas. Sí, doctor, aquí tenemos un par de preguntas. Por aquí me preguntan si las pólizas de responsabilidad civil o de los carros se pueden también deducir y los pagos de los impuestos, por ejemplo, de los carros. Esa es una muy buena pregunta. Las pólizas de responsabilidad, en mi concepto, sí, porque tienen que ver con la actividad de ustedes. Es decir, las pólizas que ustedes pagan para el ejercicio profesional directamente están relacionadas con la actividad generadora de renta y en esa medida considero yo que sí pueden ser deducibles. Los carros es otro asunto muy distinto porque dependiendo, si ustedes son unas personas que trabajan, eso ha sido muy discutido incluso por la autoridad tributaria. Si, por ejemplo, en el caso de un gerente, ¿es necesario o no tener un carro para ejercer su actividad? Esa misma pregunta yo tendría que trasladarla al caso de ustedes. Si para ejercer la actividad que ustedes tienen definitivamente necesitan tener carro porque, por ejemplo, hacen consulta domiciliaria, toman muestras domiciliarias, hacen procedimientos domiciliarios, no me cabe la menor duda que el carro es una herramienta de trabajo y los gastos asociados al carro están directamente relacionados con la actividad productora de renta. Pero si el carro no está ligado con su actividad profesional directamente,
pues más allá de ser el medio de transporte, eso puede ser muy discutido y deducirlo puede tener algún riesgo de fiscalización o de cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria. Bueno, tenemos otra y dice, al cambiar de tipo de contrato laboral a prestación de servicios, no se pierden otros beneficios, como por ejemplo la prima, la cesantía, las vacaciones, la estabilidad. Sí, señora, esa es una muy buena consideración. Yo siempre he dicho que no todo en la vida son impuestos. Hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta en la balanza a la hora de definir si quiero acogerme al régimen simple. Y son consideraciones que no son cuantitativas, sino cualitativas, como esas que mencionan. Por eso, en casos como les mencioné ahorita, yo busco un modelo híbrido. Entonces yo les digo, entonces no renuncie porque hay otro tipo de beneficios que tener una contratación laboral tiene, como por ejemplo todas las aportes, todas las primas que se tienen, los beneficios extrasalariales, bonificaciones, la estabilidad. Eso definitivamente solo lo tiene la contratación laboral. Entonces, en ese caso, tengo muchos casos de personas que incluso están en su sector, en el sector salud, y que tienen un modelo híbrido en el que siguen vinculados laboralmente a ciertas entidades, pero los otros ingresos que son, por ejemplo, de su consulta privada o procedimientos privados, los canalizan a través de una sociedad y los llevan a cabo a través de una sociedad. Pero es muy cierto el tema que nos traen a colación porque es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de cambiar de régimen. Ah, tenemos otra pregunta. Si tenemos salario integral, ¿somos susceptibles de estar en régimen simple? Si tengo salario, no soy susceptible de estar en régimen simple. El hecho de que ya tenga salario, póngale el apellido que le ponga, hace que usted ya esté en una relación laboral y por ende no puede entrar al régimen simple. Tendría que hacer lo que decíamos ahorita, la variación a un tipo de contratación que sea por prestación de servicios y ya estando en esa relación de prestación de servicios, sí podría acoger al régimen simple, pero el hecho que ya sea salario, incluso sin la palabra integral, ya me descarta la posibilidad de acceder al régimen. Y por último, creo que esta ya se respondió, pero igual la voy a hacer por si quedaron dudas. Si estoy con vinculación laboral en una clínica y en otra institución estoy contratado por prestación de servicios, podría crear una sociedad y que la contratación en la segunda empresa sea a través de la sociedad y la tributación de esos ingresos sea por régimen simple. Definitivamente sí. En la práctica yo les voy a contar un par de obstáculos que he encontrado, pero que no son tributarios, extrañamente. Es un tema más de regulatorio y de habilitación en salud. Y tiene que ver con que tengo un par de casos en donde tengo exactamente ese mismo, en donde hay una persona que está vinculada laboralmente a una clínica y a la vez tiene actividad profesional privada, tiene un consultorio privado y ese consultorio está ubicado en otra entidad de salud. Hicimos una sociedad para que esa persona canalizara los recursos o los ingresos provenientes de la consulta privada a través de la sociedad por régimen simple y esta clínica en particular le negó la posibilidad de llevar a cabo la prestación del servicio ahí porque necesitaba tener un tema de habilitación. Todavía estoy en proceso de resolverlo. Entonces, la respuesta a la pregunta es, desde lo tributario definitivamente sí es posible. O sea, esa es la alternativa que en muchos casos hacemos y que ya nos funcionan en muchísimos casos, sobre todo cuando son consultorios privados o que no están pues dentro de otras instituciones. Pero el caso particular que nos preguntan es si tengo contrato de prestación de servicios con otra clínica. Entonces, lo que tendríamos que entrar a validar en ese caso en particular es que no nos pongan el obstáculo del tema de la habilitación o que si pues nos lo ponen, nos faciliten la manera de poder
generar la habilitación de esta sociedad que vamos a crear bajo el régimen simple para que puedan canalizar los ingresos de esa otra institución a través de ella. Perfecto, doctora, le agradecemos mucho. Creo que no hay más preguntas. Maravillosa su conferencia.